Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 9. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que está sentado a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él le respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y lo abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó: que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y le preguntaron: ¿es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Preguntánselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque éstos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de éste lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que le teme y hace su voluntad, a ese sí le escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor.
te presentas hoy como la luz del mundo, una luz que ilumina el interior de todo hombre, voluntad, inteligencia, sentimientos, y que nos regala el don de la fe, la esperanza y la caridad. Caminando ves a un hombre ciego de nacimiento, y tus discípulos te preguntan: ¿quién pecó, si el hombre ciego o sus padres, para que naciese así? Y tú respondiste que nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. ¿Cómo me recuerda esto que me dices hoy a tantas actitudes que he escuchado y vivido ante accidentes, enfermedades o cruces pesadas que llegan inesperadas? ¿Qué he hecho para merecer esto? Suele ser la pregunta: ¿por qué Dios me castiga también? Y tu respuesta de hoy me da mucha luz. Tu Padre lo permite para que se manifiesten las obras de Dios. Qué importante es que el dolor, la desesperanza no apaguen la fuerza de tu manifestación en nuestra vida. Enséñame que la cruz es fuente de salvación, lugar privilegiado de la manifestación del amor de tu Padre. Que en silencio y confianza la cargue para que el Padre pueda obrar y manifestar su gloria. Y tú, Jesús, no te olvides de mí. Quédate a mi lado. Sigue siendo luz de mi sufrimiento y fuerza en mi angustia. Sé consuelo para mi corazón y el de tantas personas que hoy me escuchan. No permitas que sea ciego ante el amor del Padre. Como propósito, te invito en oración a dejar que la luz de Cristo ilumine tu cruz, tu enfermedad, tu dolor, para ver desde la fe cómo el Padre te habla y te ayuda a que su obra se manifieste en tu vida. Les ofrezco mis oraciones y también le pido a cada uno de los que me escucha que se una a las mías para pedir en este día por todas aquellas familias que tienen que sufrir la enfermedad de algún hijo, la adicción de algún hijo, el alejamiento de algún hijo. Tantas realidades que a veces parecen lejanas, pero que son más cercanas de lo que creemos. Que Dios fortalezca el corazón de los padres, que Dios llene de sabiduría también el corazón, la mente, las palabras de las mamás, que puedan juntos recuperar a sus hijos desde la fe, desde la oración de rodillas, que crean en Jesús a través de la enfermedad de la cruz y que se sientan sostenidos por tantas oraciones que hacemos por ellos para que la gloria de Dios se manifieste en estas cruces y situaciones a veces tan difíciles. Recuerden, no están solos. Que María nos acompañe, nos fortalezca y nos consuele. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Juan 9, del 1 al 41. Ciego de nacimiento. Aparece el término ciego. Hay veces que no vemos con claridad o no queremos ver la verdad. A las cosas hay que asumirlas y aceptarlas para saberlas llevar. No podés encerrarte en tu fantasía y es necesario asumir con claridad lo que está bien en tu vida de lo que está mal. Y aparece el término saliva. Te doy consejo de peluquero. Todos los cambios empiezan por la cabeza. Muchas de las decisiones que tomamos empiezan desde la cabeza, desde el decir apago el celular o desde que me voy a caminar o buscar trabajo o hasta incluso comenzar una terapia. A esos le siguen las manos y los pies. Por eso es empezar por la cabeza, que te transforme, que te mueva. No dejes que se estanquen las ideas, porque cuando las ideas se estancan, ya no tenés una mirada. Y por último, lavarse. Es necesario salirse de esos traumas que te ensucian la vida y la mirada del vivir. Es a Jesús quien te propone de nuevo volver, mirar la vida con ganas, con esa búsqueda de ser mejor. Así que deja de inventarte personajes que nacen de traumas y de vivir con que me hicieron tal cosa o no me preguntaron tal otra. Ese pasado. No, deja de vivir de ese pasado porque del pasado se aprende, no se repite.
y por lo menos no lo repitas. Te bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta el cielo no paramos y algo bueno está por venir. Que Dios te bendiga. Gente de Santiago del Estero, nos vemos mañana, si Dios quiere, en la parroquia San José, en lo que es propiamente Belgrano. Cuídense mucho y que la Virgen Santísima los acompañe. ¿Qué tal? Buen día, queridos amigos. En este domingo 15 de marzo estamos celebrando hoy el cuarto domingo de Cuaresma, llamado también Domingo Letare. La palabra letare significa en latín alegría. La alegría de la proximidad, de la vida nueva, de la Pascua de Jesús. Por eso hoy el signo va a ser la luz. El evangelio que la Iglesia hoy nos propone meditar es el Evangelio de Juan en el capítulo 9, y que este capítulo justamente nos va a hablar sobre este signo de la luz. Jesús al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban: es el mismo. No, respondieron otros: es uno que se le parece. Y decía: soy realmente yo. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había llegado a ver. Él les respondió: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían: ese hombre no viene de Dios porque no observa el sábado. Otros replicaban: ¿cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego: ¿y tú qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió: es un profeta. Ellos le respondieron: tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones. Y lo echaron. Jesús se enteró de que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿quién es Señor para que crea en él? Jesús le dijo: tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos que comenzar diciendo de que el amor que nos trae Cristo, el amor no es ciego. El amor ve y ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Porque seguramente en la Biblia, cada vez que Cristo hace una curación, está de alguna manera recreando a la persona. En el Antiguo Testamento ya existía la ceguera. Por ejemplo, apenas fue creado el varón y la mujer, se enceguecieron por el pecado. También, por ejemplo, Caín va a matar a su hermano Abel, enceguecido por la rabia. Los contemporáneos de Noé no ven los signos de los tiempos, por eso se hunden en el diluvio. Sin embargo, Dios viene a visitarnos, Dios viene a darnos claridad. Como en el Evangelio de el Monte Tabor, la transfiguración, como el Evangelio del domingo pasado, el diálogo de Jesús con la samaritana. Dios nos vuelve a recrear. Por eso Cristo, para curar a este hombre ciego, que no dice cómo se llamaba, va a tomar de la tierra, va a hacer barro y le va a ungir los ojos. Es decir, el nuevo soplo del Espíritu. Le va a poner lo que a él le pertenecía, así como Dios en el Génesis le dio lo que era especialmente de él. El hombre va a pasar de las tinieblas a la luz. Cristo le va a preguntar, cuando lo vuelve a encontrar después de haber sido echado de la sinagoga por los fariseos: ¿crees en el Hijo del Hombre? El hombre ciego, curado,
le va a decir, creo, Señor, y se postró ante él. Es decir, reconoció la presencia de Dios en Jesús. El que comienza a creer es iluminado por Dios. Por eso hoy queremos pedirle al Señor para que nosotros también comencemos a ver desde el corazón, porque el peor ciego es el que no quiere ver, no el que no puede ver. También el corazón tiene que aprender a ver. El Principito nos dice que lo esencial es invisible a los ojos, que comencemos a ver como Dios nos ve. Que el Dios de la vida nos bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bendecido domingo. En el Evangelio de este día domingo escuchamos que Jesús, al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió, mientras es de día. Llega la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Después que dijo esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban: es el mismo. No, respondían otros, es uno que se le parece. Él decía: soy realmente yo. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había llegado a ver. Él les respondió: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían: ese hombre no viene de Dios porque no observa el sábado. Otros replicaban: ¿cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego: ¿y tú, qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió: es un profeta. Ellos le respondieron: tú naciste lleno de pecado, ¿y quieres darnos lecciones? Y lo echaron. Jesús se enteró de que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó: creo, Señor, y se postró ante él. El Evangelio de hoy es uno de los más significativos del tiempo de Cuaresma. Jesús cura a un ciego de nacimiento. Trae la posibilidad de ver, de reconocer quién es Él y de aceptarlo como el Salvador, mientras que otros, tan conocedores de la religión, sin embargo, quedan ciegos en la fe. La fe es un proceso que pasa por distintas etapas y que va del encuentro con Jesús, que abre nuestros ojos, a testimoniar y proclamar quién es Él realmente. Nos lleva a descubrir la luz de la verdad, a pesar de que muchos se opongan y quieran desacreditar la acción de Dios entre nosotros. Desde el comienzo, el evangelista Juan no deja de repetirlo: la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Ante el ciego que lo ve y los fariseos que lo miran sin verlo,
Jesús se siente obligado a constatar lo que ocurre cuando Él aparece. Los ciegos ven y los que ven se hacen ciegos. Cada día somos ese ciego a quien Jesús da ojos 2 veces, primero para mirarlo y luego para verlo. Hasta el último momento de nuestra vida, no dejemos de repetir la misma oración: Jesús, dame ojos para verte. Y recemos juntos esta oración: Señor, dame ojos para verte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. Hoy, 15 de marzo, cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, conocido como el domingo Letare, alégrate, escuchemos algunos fragmentos del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: Ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿Y cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y como había división entre ellos, entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿Y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él: Si es pecador yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: Tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: Ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él dijo: Creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. Entonces le dijo Jesús: Yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean, y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban ahí le preguntaron: Entonces, ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: Si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Hoy es uno de esos pocos días en el año en que la liturgia se viste de uno de los colores más bonitos, el rosa. Y no se viste así por moda, sino por el significado que tiene. A estas alturas, estamos a más de la mitad del camino cuaresmal. Ya desde aquí se alcanza a ver en el horizonte los primeros destellos de la luz pascual. Todavía no, pero ya casi.
y eso nos emociona y motiva a continuar. El color rosa es un tono intermedio entre el morado penitencial de la Cuaresma y el blanco festivo de la Pascua. El rosa es el resultado de mezclar el blanco con el rojo. El blanco que simboliza pureza, luz, santidad, plenitud, con el rojo que representa sangre, fuego, pasión, peligro, dolor. El rosa atenúa lo intenso de estos dos colores para decirnos, en la espera también hay alegría. En medio de la tormenta podemos experimentar paz, que lo que sembramos con dolor lo cosecharemos con gozo. Y por eso a este domingo se le llama Letare en latín, que significa alégrate. No fue tan difícil explicarte el sentido del color rosa en la liturgia, pero te propongo ahora un reto más difícil. ¿Tú cómo le explicarías el color rosa a un ciego de nacimiento? ¿Cómo se lo describirías, partiendo de lo que él conoce? Exacto, no hay manera. No hay argumento, ni comparación, ni explicación que le sirva. Un color no se conoce por definición, sino por la experiencia de verlo. Y así de difícil como tratar de explicarle los colores a un ciego de nacimiento, lo es tratar de hablarle de Dios a alguien con ceguera espiritual. De por sí, el ser humano nace ciego respecto a Dios, ya que no hay un sentido con que lo podamos percibir. Es la razón la que nos va llevando a buscarlo, a creer en su existencia, hasta que la luz de la fe nos permite tener una experiencia de Él. Porque de igual manera, a Dios no se le puede conocer sino a través de una experiencia, de un encuentro personal, que si tratas de explicarlo a quien no lo ha tenido, te entiende lo mismo que si a un ciego le explicas los colores. Y más aún, si es de la peor clase de ciegos, de esos que viendo no quieren ver. Hoy Jesús se presenta como la luz del mundo, la luz que viene a alegrar a los que vivían sumidos en la oscuridad, mostrándoles un mundo lleno de matices y colores. Pero también hay que decirlo, a algunos les molesta la luz, y para eso se ponen lentes oscuros. Lentes que te hacen percibir la realidad solo en tonos grises. Como los fariseos, que son esos de los que se dice al principio del Evangelio de San Juan, la luz vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, pues prefirieron las tinieblas a la luz. Ellos se ponían gafas oscuras para ver todo únicamente en blanco o negro. O es bueno o es malo. O eres de los nuestros o eres un pecador. O haces las cosas a nuestro modo o estás en contra de Dios. El que era ciego no podía ver, pero quería. Los fariseos, aún viendo, tenían que ponerse sus lentes oscuros para ver solo lo que querían ver. El ciego hizo caso a alguien a quien no veía, dejándose untar lodo en los ojos, yéndose a lavar a la piscina, y además de saber por primera vez lo que era la luz y el color, abrió su corazón a la luz de la fe y terminó postrándose en adoración ante Jesús. Él no dijo ver para creer. Creyó primero y vio después, y vio mucho más allá que los demás, reconociendo a Jesús como el Salvador. Y así como no puedes explicar un color, solo sabes cómo es porque lo has visto, el ciego sanado no podía hacerles entender a los fariseos, que con argumentos y hasta con insultos lo querían convencer de que Jesús tenía que ser un pecador, que no podía venir de Dios. ¿Y qué es lo único que les respondió? Pues yo solo sé que antes era ciego y ahora puedo ver. A quien no cree, podrás darle argumentos bíblicos, científicos, filosóficos, y por más que te desgastes, siempre encontrará con qué rebatirte. El único argumento que no podrá refutar
es tu testimonio de vida. Demostrar que hubo un antes y un después de tu encuentro con Jesús. No esperes que lo entienda, pero deséale que pronto también lo experimente. El que ha conocido a Dios tampoco es que vea la vida de color de rosa. Simplemente es el que en días azules, grises o incluso totalmente negros, camina guiado por la luz de su palabra, que le hace decir, como en el Salmo de hoy, el Señor es mi pastor, nada me falta. Que tengas un día lleno de bendiciones. En este cuarto domingo de Cuaresma recemos con el Evangelio según San Juan, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé», que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban: es el mismo. No, respondían otros, es uno que se le parece. Él decía: soy realmente yo. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había llegado a ver. Él le respondió: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían: ese hombre no viene de Dios porque no observa el sábado. Otros replicaban: ¿cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego: ¿y tú qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió: es un profeta. Ellos le respondieron: tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones, y lo echaron. Jesús se enteró de que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. Si el domingo pasado Jesús fue el agua para calmar nuestra sed, o vimos que es el agua para calmar nuestra sed, quiso ser el agua para calmar la sed de todos los hombres. Quiso ser el agua para calmar nuestra sed de ser felices, esa sed de amor que tenemos todos en el corazón. Hoy la liturgia, la palabra de Dios, nos muestra a Jesús como la luz, luz para iluminar la ceguera en la que vivimos sin darnos cuenta. Así, con estas imágenes, con estos símbolos, vamos lentamente acercándonos a la Pascua para poder llegar a vivir lo mismo que la samaritana y que el ciego de nacimiento. Hacia allá vamos todos juntos que podemos, a tener más sed de Él, y a que se nos libre de esta ceguera que no nos permite ver el amor de Dios que invade nuestro alrededor. No todo es maldad, hay mucho reino de Dios y mucho amor. Ambos terminaron hablando cara a cara, corazón a corazón con Jesús, nuestro Salvador, y escuchando de sus propios labios: soy yo el que habla contigo. Tú lo has visto, es el que te está hablando. Las dos frases, una del Evangelio del domingo pasado y otra de algo del Evangelio de hoy, nos invitan a vivir lo mismo. ¿Estamos dispuestos? Jesús vino a despertar nuestra sed de comunicarnos con Él y permitirnos verlo con nuestros propios ojos. ¡Qué lindo, qué maravilla! Si hoy nos sentamos un rato a rezar, a repasar esta lectura que en realidad es más larga, te aseguro que por ahí vas a escuchar que Jesús te dice a vos lo mismo.
Esa es la experiencia que debe hacer cada cristiano, porque todos hemos nacido un poco ciegos, y no por culpa nuestra. O mejor dicho, todos nacimos ciegos por el pecado del mundo, por la debilidad de nuestro corazón, de nuestra inteligencia, con la cual nacemos y que tenemos que ir librándonos de a poco. Y el bautismo fue ese primer cimbronazo, primer fogonazo de luz que hemos recibido por la fe. Algo del Evangelio de hoy es como un drama de miradas, por decirlo de alguna manera, miradas diferentes, ojos del corazón que ven cosas distintas ante la misma realidad. Uno que no ve desde su nacimiento, no por su culpa, y que además es despreciado, dejado de lado, no tenido en cuenta, juzgado y viviendo de la limosna. Los vecinos que al verlo curado opinan por opinar, hablan por hablar como tantos en este mundo que les gusta hablar demasiado por hablar, sin conocer, sin ver, como tantas veces hemos hecho nosotros. Otros que meten su bocado, sin saber, los fariseos que lo juzgan como pecador y que además no le creen cuando es curado, cuando tienen la evidencia enfrente de ellos. Hasta juzgan al mismo Jesús. Muy parecido a nuestras realidades, ¿no? Muy parecido al mundo en el que vivimos. Gente tirada por el camino, gente desechada por la sociedad y que además es juzgada. Por ahí sos uno de ellos. Gente que es menospreciada como si todo fuera culpa de ellos. Gente como nosotros que a veces estamos ciegos y opinamos sin saber, y hablamos, sin conocer el corazón de los otros. Sin embargo, en medio de todas estas miradas ciegas, miradas parciales, miradas sin amor, aparece la mirada de Jesús. Hoy concentrémonos en la mirada de Jesús. Él vino a mirar el corazón del hombre, el tuyo y el mío. Jesús ve, pero también mira, ve más allá, podríamos decir. Todos piensan que ese hombre es ciego de nacimiento por pecador, pero Jesús ve que ese hombre ayudará a manifestar la gloria de Dios. Él lo elige para devolverle la vista y mostrarnos a todos hoy, concretamente en este día, no solo que hay una ceguera física, sino que hay algo que es peor, una gran ceguera espiritual. Jesús, el Maestro, es el que abre los ojos y es la luz, el que nos permite y nos ayuda a ver lo que antes no veíamos o lo que no queremos ver. Vino a sanarnos de esta terrible ceguera, la que no nos deja ver lo profundo de las cosas, la que no nos deja ver más allá de lo que ven nuestros ojos, la que hace que nos apresuremos y tiremos flores o críticas sin discernir, la que nos hace criticar o despreciar, la que nos hace juzgar sin saber. Por eso San Pablo también dirá en la lectura de hoy: sepan discernir lo que le agrada al Señor. Saber discernir, saber ver y distinguir. Solo Jesús puede darnos esa luz, la luz de la fe que nos abre al amor y el amor que nos abre al verdadero conocimiento de todo, porque solo conoce verdaderamente a alguien o una realidad aquel que ama, cuando se confía, cuando se valora, cuando se sabe ver con el corazón. Señor, por favor, necesitamos que nos abras un poco más los ojos del corazón. Maestro, danos un poco más de tu luz para que podamos ver bien, discernir bien, amar mejor a todos, que podamos darnos cuenta que te tenemos enfrente y a veces no te vemos, que podamos postrarnos en tu presencia y decirte desde el corazón, desde lo más profundo: creo, Señor, pero ayúdame a ver mejor, ayúdame a ver y mirar más profundo, a ver como vos nos mirás, a ver con nuestro corazón. Que tengamos un buen domingo y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre. Porque nada es imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar,
lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, regálanos don de ciencia, consejo, fortaleza, inteligencia, piedad, sabiduría y temor de Dios. Porque es el día del Señor, nuestro corazón se regocija y se quiere alimentar con la palabra divina. La primera lectura del primer libro de Samuel, capítulo 16. En aquellos días, el Señor dijo a Samuel: llena tu cuerno de aceite y ponte en camino. Te envío a casa de Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Cuando llegó, vio a Eliab y se dijo: seguro estás ungido ante el Señor. Pero el Señor dijo a Samuel: no te fijes en su apariencia ni en lo elevado de su estatura, porque lo he descartado. No se trata de lo que ve el hombre, pues el hombre mira a los ojos, mas el Señor mira el corazón. Jesé presentó a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo a Jesé: el Señor no ha elegido a estos. Entonces Samuel preguntó a Jesé: ¿no hay más muchachos? Y le respondió: todavía queda el menor que está pastoreando el rebaño. Samuel le dijo: manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa mientras no venga. Jesé mandó por el muchacho y lo hizo venir. Era rubio, de hermosos ojos y buena presencia. El Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo de parte del Señor, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a orar con el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. La segunda lectura, Efesios capítulo 5, versos 8 al 14. Hermanos, antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz. Buscad lo que agrada al Señor sin tomar parte de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciándolas, pues da vergüenza decir las cosas que ellos hacen a ocultas, pero al denunciarlas, la luz las pone al descubierto y todo lo descubierto es luz. Por eso dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Santo Evangelio para este día, San Juan capítulo 9. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres,
para que naciera ciego? Jesús contestó: ni éste pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se la untó en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros decían: no es él, pero se parece. Él respondía: soy yo. Y le preguntaban: ¿y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y me lavase. Entonces fui y me lavé y empecé a ver. Le preguntaron: ¿dónde está él? Contestó: no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volviéndole a preguntar al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó que es un profeta. Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y que había comenzado a ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este vuestro hijo, de quien decís vosotros nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, y quién le ha abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Pregúntaselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya es mayor y pregúntaselo a él. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Contestó él: si es un pecador no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron de nuevo: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: os lo he dicho ya y no me habéis hecho caso. ¿Para qué queréis oír otra vez? ¿También vosotros queréis haceros discípulos suyos? Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a ese no sabemos de dónde viene. Replicó él: pues eso es lo raro, que vosotros no sabéis de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es piadoso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: has nacido completamente empecatado, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado y lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor. Y se postró ante él. Dijo Jesús: para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven,
se queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntan: ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvierais ciegos, no tendríais pecado, pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fijémonos, queridos hermanos, esta palabra tan nutrida que el Señor nos propone como banquete para este domingo, para esta cuarta semana de la Cuaresma. Temas muy interesantes. Principalmente quiero rescatar el tema del pecado y sus consecuencias. Es lo primero que le preguntan los discípulos cuando ven al ciego: ¿quién pecó, él o sus padres? Pues ya en la tradición judía existe la creencia de que el pecado trae consecuencias, y cuando a alguien las cosas le salían mal, estaba enfermo, era estéril, se atribuía a que la persona había cometido algún pecado. El pecado trae consecuencias, efectivamente. No que Dios se vengue de las personas, pero por ejemplo, un niño concebido en una relación donde hay drogas en exceso, donde hay licor en exceso, ese niño puede nacer con problemas, tranquilamente puede nacer con ceguera. Por poner un ejemplo, el pecado trae consecuencias, y muchas veces consecuencias que no se pueden ver, como era el pecado que había en los fariseos, en los letrados, en los escribas. Cuando Jesús habla con ellos, pues los fariseos le preguntan: ¿también nosotros estamos ciegos? Y Jesús les contestó: si estuvierais ciegos, no tendríais pecado, pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Resulta que ellos también están ciegos. Ellos también están teniendo consecuencias de pecado porque no pueden reconocer al Mesías. Sus ojos también están ciegos. Y esta ceguera es peor. Esta ceguera, esta imposibilidad de ver las obras de Dios. Fíjense cómo interrogan al ciego. Es evidente el milagro. Es una obra. Es innegable. Pero interrogan y llaman a los papás y vuelven y le preguntan al ciego, porque para ellos resulta sencillamente inadmisible aceptar a Jesús como profeta, como Mesías, como enviado de Dios. ¿Por qué? Ellos están tan ciegos que aunque en Jesús solo hay bondad, un ciego lo puede ver de lejos, que es el Mesías, que es el Señor. Pero ellos están tan cegados por su pecado de orgullo, prepotencia, autosuficiencia. Se han apegado tanto a sus propias leyes que se les imposibilita ver a Dios. Dios solo mandó 10 mandamientos, 10 leyes. Y cuando llegó Jesús al ambiente judío ya iban por más de 630 preceptos, leyes nuevas que ellos crearon. Y dentro de esas leyes no permiten que nadie pueda curar, sanar en sábado. Dios lo que había dicho era que había que respetar el día del Señor y que en ese día había que adorar a Dios y que no se pusieran a negociar, a viajar, a pasear, a pasar bueno. Pero nunca Dios prohibió que en el día sábado se hiciera el bien, se hiciera una obra de caridad. Jesús viene a romper con esos esquemas de ceguera y lo que está intentando es quitar la ceguera de toda una nación a través de un signo concreto que es la sanación de un ciego de nacimiento. Este ciego había nacido sin la posibilidad de ver y le preguntan a Jesús: ¿quién pecó, él o sus padres? Hermanos, los misterios de Dios son grandes y no siempre vamos a tener una respuesta. Esta es una tentación, un desafío que tenemos que enfrentar constantemente.
y es querer darle una razón lógica a todo lo que nos acontece. Y a veces no tiene una respuesta, por lo menos humanamente hablando, como es el caso del ciego. Solo habían dos posibilidades de respuesta: o pecó él o pecaron sus padres. Pero Dios es infinito en su gracia, en su sabiduría. Y dice, ni él ni sus padres. Este ciego es para que se manifiesten en él las obras de Dios. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? ¿Para qué nació ciego? Y responde Jesús, para que se manifiesten en él las obras de Dios. A veces es eso tan sencillo que nos cuesta asimilarlo. ¿Por qué me va tan mal? Padre, somos de iglesia, somos de Dios. Siempre hemos respetado a Dios. ¿Y por qué este hijo con esta depresión se ha cortado los brazos, no quiere vivir? ¿Por qué, Padre? Le hemos dado buen ejemplo toda la vida, hemos sido unos buenos padres. ¿Qué mal hicimos? ¿Qué pecado cometimos? Puede ser que esto no sea consecuencia de los pecados de los papás. En otras ocasiones puede ser que sí, porque hay hijos con depresión, hijos enfermos, hijos que no quieren vivir. ¿Por qué? Porque son hijos de padres que no viven en la gracia de Dios, que no les han dado afecto, amor, y que viven bajo efectos de licor, de drogas. Padres muy mundanos, muy pecadores. Y ahora no se vengan a quejar porque sus hijos adolescentes ya no quieren vivir, porque no tienen un hogar, porque no tienen amor y afecto. Y puede ser que, consecuencia de ese pecado de los padres, el hijo se esté cortando los brazos. Pero puede ser que no, como en el caso del ciego. Puede ser que el momento de prueba que arrecia contra ti, contra tu familia, y tú revisas y dices, pero todo lo he hecho bien. Y la gente dice popularmente, ni que yo hubiera matado a un cura. ¿Por qué todo me sale mal? ¿Y qué tal que el Señor no responda? Es para que se manifiesten en ti las obras de Dios. Tiene propósito, un propósito que tú y yo desconocemos, que a nuestra corta visión no alcanzamos a discernir o a ver. Pero ¿qué tal que sea como un caso como el de Santa Mónica, por ejemplo? 30 años orando. Ella pedía la conversión de Patricio, su esposo, la conversión de su hijo Agustín. Ya tenía un nieto que tampoco era bautizado, no estaba en la gracia. Ella oraba por todo esto. Y fueron 30 largos años de oración. Y ella podría decir, ¿por qué? Yo no he hecho nada malo. ¿Por qué mi hijo no acepta la fe? ¿Por qué me tocó un esposo tan maltratador, tan mujeriego, tan vicioso? ¿Por qué? Cuando uno logra creer en los planes de Dios, uno entiende que Dios tiene un proyecto, un propósito que yo no entiendo, pero que va a ser para gloria suya. Lo dice la carta a los Romanos, porque todo obra para bien de aquellos que Dios ama. Todo obra para bien. Cuando yo tengo fe en que Dios tiene un plan, aunque yo la esté pasando mal, aunque parezca que Dios no me escucha la oración, no me entiende y que todo empeora cada día, yo sigo adelante porque digo, esto está pasando para que se realicen las obras de Dios en mi vida. Pero también hoy yo debo revisarme y decir, ¿será consecuencia de mi pecado? ¿Será que pecaron mis padres? ¿Será que pequé yo? ¿Será consecuencia del pecado esto que estoy viviendo? Y cuando es consecuencia del pecado, hermanos, la solución es fácil al problema. Así sea un cáncer, sí, así sea un hijo en drogas, así sea algo muy difícil de romper. Cuando es consecuencia del pecado, tenemos un arma potentísima para romper con el pecado.
la confesión, la conversión, el arrepentimiento. Miren lo que dice la carta a los Efesios al respecto. Es una cita clara acerca del sacramento de la confesión. Efesios 5, 8 al 14 dice: hermanos, antes erais tinieblas, pero ahora sois luz por el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz. Y acá viene la cita textual donde queda clarísima la fuerza del sacramento de la reconciliación, la confesión. Dice: buscad lo que agrada al Señor sin tomar parte de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciándolas. Denunciándolas es acercarme al sacerdote y denunciar mis obras de pecado, lo que estaba en oscuridad, denunciarlo. ¿Qué pasa cuando lo denuncio? Pues da vergüenza decir las cosas que ellos hacen ocultas. Claro, confesarse da vergüenza. Lo que uno ha hecho mal da vergüenza. Pero al denunciarlas, es decir, al confesarlas, la luz las pone al descubierto y todo lo descubierto se vuelve luz. ¡Qué bendición, queridos hermanos! Y ahí se cumple lo que dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8. Dice: donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. ¡Qué bendición tan especial! Lo que antes era mi tiniebla, mi oscuridad, mi karma, lo malo, al confesarlo se vuelve luz, se vuelve fuente de sanidad, de bendición. Por ejemplo, hablamos del ciego como el que fue sanado de su ceguera. Lo que era malo con Dios se vuelve bueno. Hablamos de Pablo como el que perseguía y que ahora es perseguido y predicador y anunciador de la buena noticia. Lo que se hacía en la oscuridad, al ponerse frente a la luz de Cristo es tan potente que no importa cuál sea tu pecado tan grande, tan grave, Dios lo volverá luz. Por eso, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Qué palabra tan esperanzadora, tan poderosa para los que estamos cosechando frutos de pecado, la estamos pasando mal en nuestra vida por nuestro pecado. Esta cuaresma es la oportunidad, esta semana es la oportunidad, se va acortando ya la cuaresma, va llegando el tiempo de estar preparados, es el momento de confesarnos, de buscar la gracia de Dios, la gracia que el Señor hoy nos quiere dar, como lo hizo con el rey David. Nos eligió a ti y a mí para escuchar este evangelio, para motivarnos a la fe. Ya no va a ser el profeta Samuel el que abra un cuerno y nos derrame el aceite. Ahora es un ministro ordenado, el sacerdote, quien impondrá sus manos sobre ti y derramará bálsamo sanador de la reconciliación. Derramará sobre el penitente la unción del Espíritu Santo. Fíjense que la gracia no es para el que aparentemente la merece. Samuel pensó que el elegido era el hermano mayor, el más grande. Veo al nuevo rey de Israel, pensó Samuel. Pero Dios le dijo: no, ese no es. Ustedes los hombres se fijan en apariencia, yo juzgo el corazón. En apariencia uno pone una persona que está en gracia o una que está en pecado y da igual. Un matrimonio que vive sacramentado y uno que no. Y se ven dos matrimonios, se ven las personas iguales. Pero Dios no se lleva de apariencias. Dios conoce el corazón y Dios sabe si esa persona está en gracia de Dios o no lo está. Pues hoy te eligió a ti para que estés en gracia, para limpiarte, para liberarte. ¿Por qué? Porque como orábamos con el Salmo de 22, el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es tu pastor y te quiere llevar a verdes praderas de sanación, de bendición. Pero no podemos ser ovejas rebeldes, machos cabríos como lo eran los fariseos, cerrados, tercos, y no quisieron reconocer al Mesías porque estaban ciegos. Dejemos que el Señor nos quite esta ceguera de ovejas descarriadas y que cumpla su promesa
Tu bondad y misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término, porque el Señor es mi pastor y nada me falta. Bendito sea el Señor, que nos sigue dando su palabra, que nos sigue dando vida. Compartan este contenido, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.